Hay muchos gastos que se pueden deducir dos veces, ¿verdad? En algunos casos la ley permite, por ejemplo, si usted tiene personas con discapacidad, rebajar dos veces su salario. Si usted tiene que pagar impuesto territorial, eso es una empresa agrícola, dos veces rebajar el impuesto territorial. Contablemente solo se rebaja una, pero la ley le permite rebajarlo dos veces. Y en algunos otros casos la ley no permite más bien rebajar esos gastos. Por ejemplo, las dietas a los de la junta directiva no se permiten rebajar del impuesto. Los incobrables que no se hayan declarado así, ¿verdad? Que ya la cuenta se haya cancelado como incobrable hasta que no permite una provisión, sino solamente el incobrable cuando ya se dio. Contablemente hay que hacer la provisión, pero tributación directa no deja que usted rebaje un gasto por incobrables que sea estimado, solamente el gasto de incobrables real. Entonces, las utilidades gravables y las utilidades contables no son las mismas. De eso se trata el ejercicio 4, que dice: durante el año fiscal terminado el 31 del 12 del 2014, la empresa Risa S.A. obtuvo ingresos, bueno, contablemente la empresa sí generó su utilidad conforme a las normas. Conforme a las normas, registró todas sus transacciones, tiene los ingresos que la norma permite registrar como ingresos y tiene los gastos que la norma permite tener como gastos. La norma le permitió registrar como ingresos 48 millones y según la norma registró como gastos 35 millones. Entonces le da una utilidad contable, que es la que va a aparecer en los estados financieros. Esta es la utilidad contable. Esta es la que aparece en el estado de resultado integral de la compañía, esos 13 millones. Sin embargo, revisando, dice: dentro de los ingresos existen intereses ganados sobre certificados de inversión, ¿verdad? Aquí dentro de estos ingresos hay unos certificados de inversión que la empresa tiene y sobre eso se ganó intereses, y de esos intereses el banco ya rebajó el impuesto que tenía que rebajar. Entonces ya no hay por qué pagarlo de nuevo, ¿verdad? Entonces esos ingresos por 1.200.000 de intereses ya están exentos porque ya el banco retuvo el 8% de interés. Así mis ingresos gravables son por 46.800.000. De la misma forma se revisan todos los gastos y se ve que hay una amortización de patente por 600.000 que no es un gasto deducible, ¿verdad? Entonces nosotros revisamos conforme a los datos de tributación directa del reglamento cuáles gastos no podrían rebajarse de la utilidad para efectos tributarios. Uno de esos gastos es esos 600.000. Y al final determinamos cuál es la utilidad gravable. Esa sería la utilidad que está sujeta al impuesto de renta. Y sobre esa es que se calcula la tasa de impuesto, que en este caso es de un 30%. Sobre esa, el 30% es el cálculo del impuesto de renta. En sus registros contables, la empresa va a registrar un gasto adicional de impuesto de renta por esos 3.720.000, que no representan el 30% de los 13 millones, sino el 30% de los 12.400.000, que es la utilidad gravable. Y luego, entonces ya tiene la utilidad neta, la utilidad neta después de impuestos. Entonces aquí simplemente es revisar cuáles gastos, a ustedes se les va a decir, porque no, en este momento no han llevado legislación tributaria, cuáles gastos son deducibles y cuáles no, para que ustedes lo registren. ¿Verdad? Simplemente para que hagan el cálculo del impuesto de la renta. Profe, Dígame. el millón